María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, queridos hermanos, bienvenidos a esta charla de catequesis de la Divina Misericordia. Vamos a ver un tema muy interesante, yo también voy aprendiendo de esto. Vamos a ver a Sor Faustina que recibe los estigmas, pero de un modo especial, de un modo distinto, poco usual, que es, si ya los estigmas son inusuales, mucho más el modo con el cual ella recibe los estigmas, que son los estigmas invisibles. Vamos a ir reflexionando en torno a algunos numerales que tienen que ver con esto. Son muchos numerales, lo vamos a ir viendo en distintas catequesis porque en distintos momentos del diario espiritual ella se va a referir a este tema de los estigmas invisibles. Recordemos que ella está en Cracovia, estamos en septiembre de 1936. Ella tiene, ¿cuántos años? Bueno, si nació el 25 de agosto de 1905, tiene 31 años y está, recordemos, en Cracovia, creciendo sus dolores por esta tuberculosis creciente, pero al mismo tiempo creciendo los dones místicos de Sor Faustina, al punto que el tema de la estigmatización y otros temas de las visiones y las revelaciones van a ser más profundos a medida que ella va uniéndose más a su esposo crucificado. Mientras tanto, el padre Sopoćko está en Vilna, más de 700 kilómetros estudiando y tratando de difundir la Divina Misericordia, consiguiendo los permisos del arzobispo de Vilna para lograr hacer una estampita con la coronilla. Bueno, en ese contexto estamos cuando Sor Faustina escribe el numeral que vamos a leer hoy, 705. Sor Faustina lo escribe este numeral el 25 de septiembre de 1936. Tiene que ver con estos estigmas invisibles de que hablamos. Así escribe Sor Faustina. Padezco sufrimientos en las manos, los pies y el costado, en los lugares que Jesús tenía traspasados. Experimento particularmente estos sufrimientos cuando me encuentro con un alma que no está en el estado de gracia. Entonces rezo ardientemente que la Divina Misericordia envuelva a aquella alma. Aquí hay dos temas, por ahí nos atrapa nuestra curiosidad, nuestro deseo de conocer esto de los estigmas. Claro, somos devotos, lo queremos mucho al Padre Pío, sacerdote capuchino, estigmatizado, más conocido y a la vez lleno de tantos milagros, y cuántos otros, San Francisco, cuántos otros estigmatizados. No son muchos, pero que sí que destacan porque este don místico extraordinario de la estigmatización visible es algo que llama mucho la atención. Pero acá, Sor Faustina en este numeral nos da una clave que es mucho más importante por ahí, que nos parece menos curiosa, pero sin embargo es la más importante. Sor Faustina tiene el don de la estigmatización invisible en ciertos momentos y sobre todo se le agudizan esos dolores cuando hay o está en contacto con una persona que no está en la gracia de Dios. Y que ese es, podemos decirlo, es el tema fundamental. Justamente si Jesucristo, el primer, podemos decir, es aquel que recibió los primeros huellas de las estigmas, los huecos de los clavos, de la lanza, la perforación de la lanza. ¿Por qué lo hizo? Para derramar sobre nosotros los rayos de la misericordia, los rayos de la gracia, para que en el mundo comenzara a ver algo más importante que el mismo oxígeno, que es la posibilidad de estar en gracia de Dios. Más necesaria a nuestra alma es la gracia que a los pulmones el oxígeno. Así que esto es lo más importante y el motivo por el cual los estigmas. Así que nunca perdamos de vista la razón de los estigmas. Cuando veamos este tema, lo vamos a ver ahora y en otras oportunidades. Recordemos que el primero es justamente la fuente de los estigmas, es la cruz de Cristo. Y ese ha sido el motivo por el cual, y generalmente en el cual los estigmatizados han recibido estas huellas, estas llagas, que muestran la identificación
a la que una persona puede llegar con Jesucristo. De hecho, recuerden San Pablo, para mí la vida es Cristo. Y se identifica tanto con San Pablo con Jesucristo, pero Jesucristo crucificado. Al punto que él llega a escribir también San Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Sobre todo, los estigmas hablan de una identificación personalísima entre aquel que es santo y Jesucristo, y sobre todo Jesucristo crucificado. Sor Faustina se había unido de tal manera con Jesús crucificado que el Señor la hizo partícipe de estos dolores de un modo invisible, porque quiso mantener a Sor Faustina en una profunda humildad, en una profunda ocultación a los ojos del mundo, al punto que esta estigmatización invisible la conocían su director espiritual, tanto el padre Andras, allí cuando estaba en Cracovia, como el padre Sopoćko, con quien se escribía y que estaba en Vilna. Vamos a leer al final de esta catequesis una pequeña reseña que hace Sor Faustina de lo que está viviendo con los estigmas. Y ahora quiero leerles un numeral porque esto de la estigmatización invisible de Sor Faustina no comenzó en septiembre de 1936, sino en torno al noviciado de Sor Faustina, en el año 1928 aproximadamente. Sor Faustina empieza a tener esto y lo refleja en el numeral 46. Numeral 46, volvemos casi al principio del diario espiritual. Pero recordemos que el diario espiritual de Sor Faustina no es una crónica que ella va escribiendo desde la infancia. El diario espiritual comenzó a escribirse en el año... Bueno, voy a tener que tomar examen tarde o temprano para que suscitar mayor memoria. En el año 1934, cuando lo conoce el padre Sopoćko, en Vilna, Sor Faustina recibe el pedido, el mandato de su director espiritual de escribir el diario. Y ella va haciendo trayendo a la mente de su infancia, su adolescencia, sus primeros años en la vida religiosa, va mezclando distintas etapas de su vida, sea como laica, como religiosa, con lo que va viviendo en esos momentos o en los días anteriores. Por eso es que escribe en el numeral 46 algo que le pasó en torno a 1928. 1934, que empieza a escribir el diario, ella escribe en el numeral 46 lo que le pasó en el noviciado. Y escribe así: a menudo sentí la pasión del Señor Jesús en mi cuerpo, aunque esto fue invisible. Este es el primer numeral donde Sor Faustina habla de la estigmatización invisible. Hay muchos otros numerales, puedo mencionar algunos que están en el índice de Sor Faustina, los voy a leer después al final. A menudo sentí la pasión del Señor Jesús en mi cuerpo, aunque esto fue invisible. Me alegro de eso, porque Jesús quiere que sea así. Eso duró muy poco tiempo. Estos sufrimientos incendiaban mi alma con un fuego de amor hacia Dios y hacia las almas inmortales. El amor soportará todo. El amor continuará después de la muerte. El amor no teme nada. Así comenzaba la historia de Sor Faustina en el noviciado, su noviciado, con los estigmas invisibles. Y voy a leerles ahora un fragmento de la carta de Sor Faustina en octubre de ese año 1936, cuando le refiere al padre Sopoćko sobre los estigmas invisibles. Ella escribe así en una carta del 12 de octubre de 1936. Ahora siento en mi cuerpo estas 5 llagas del Señor Jesús más a menudo. Recordemos que en el numeral 46 decía que había sido muy poco tiempo. Se sabe que eran como momentos esporádicos desde el noviciado de Sor Faustina que tenía esta experiencia mística. Ahora, en octubre de 1936, septiembre-octubre, comienza a sentirlo con mayor frecuencia como
confiesa aquí a su director, al padre Sopochko. Siento en mi cuerpo estas 5 llagas del Señor Jesús más a menudo y con más fuerza, especialmente los viernes y cuando trato con las personas que no están en el estado de gracia de Dios. Repito este tema fundamental. Los estigmas tienen que ver con esto. El Señor abrió sus estigmas, podemos decir, abrió su cuerpo a los clavos y a las lanzas para que pudiéramos nosotros tener estos rayos de la misericordia. Nosotros, devotos de la Divina Misericordia, contemplamos a Jesús con aquel estigma, con esta llaga de la cual brotó la misericordia, es decir, la gracia. Del corazón de Cristo brotó la gracia, el poder vivir en gracia de Dios, es decir, como nos lo dice el rayo pálido que ve el sol faustino, celeste, que es el agua, que nos hace justos, que nos justifica, que nos limpia, nos hace agradables a Dios, nos hace hijos de Dios, que los ángeles no recibieron este rayo, que los ángeles no le dicen a Dios papá. Entonces, esa es la gracia, la fuerza de la gracia que comienza en nosotros con el bautismo, se renueva en la confesión. Dios mediante, en la fiesta de la misericordia se va a dar también de un modo muy especial este rayo, porque es como la renovación de la gracia bautismal. Bueno, pero para la gracia vivimos, y cuando la perdemos, con el pecado mortal, sobre todo la perdemos en el momento. Es como la muerte del alma, el pecado mortal. Cuando uno falta a misa deliberadamente, comete un robo, un acto sexual fuera del matrimonio, una mentira grave, un robo grave. Los pecados mortales son la muerte del alma. Los pecados veniales no dañan la gracia, no la quitan a la gracia, pero la dañan, la enferman. Es como la muerte y la enfermedad. El pecado venial es la enfermedad, el pecado mortal es la muerte, para el alma, para el alma. De nada nos vale jugar a la pelota como Messi, construir edificios como el mejor arquitecto del mundo, tener el conocimiento de muchas universidades en la cabeza si el alma no está en la gracia de Dios. Ese es el mayor tesoro, inaudito, y lo que más tenemos que cuidar y amar y crecer, la gracia de Dios. Si los estigmas están en los santos, visibles o invisibles, para recordarnos este misterio grandísimo de que estamos llamados a la gracia de Dios, que Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, murió en la cruz para darnos la gracia, para que podamos ir al cielo. Bueno, entonces, Sor Faustina, que sufre cuando está con personas que no están en gracia de Dios, realmente es un don místico, escribe así, en esta misma carta que le escribe al padre Sopochko. En tales momentos experimento violentos sufrimientos en las manos, los pies y el costado. Dolores de la corona de espinas, los dolores de la corona de espinas los sufro aparte. No es un sufrimiento visible por fuera. O sea, nadie sabía. Nadie las veía, no tenía las llagas de modo visible. No perdía sangre como el Padre Pío, o como el Padre Pío, que también se podía ver por las perforaciones de la mano de un lado al otro del cuerpo. Pese a ser llagas que estaban siempre abiertas, que nunca se infectaban y él nunca se desangraba. Bueno, Sor Faustina la tenía de modo invisible porque el Señor quería preservar sobre todo esa ocultación a la cual había dado la misión a Sor Faustina. Hasta ahora por fuera no tengo ninguna señales ni cicatrices, le escribe Sor Faustina al padre Sopochko. ¿Qué va a venir después? No lo sé. Los sufrimientos son grandes, pero los acojo con amor y sumisión a su santa voluntad. Ofrezco estos dolores por la conversión de los pecadores. Volvemos al tema central. Los estigmas no eran algo que suscitara vanagloria, al contrario, era un tremendo dolor que movía justamente a mayor amor a Jesucristo y mayor ofrecimiento por la conversión de los pecadores. Y esto es fundamental. El que ama a Cristo
lo ama enormemente, desea identificarse con su cruz y ofrece todos sus dolores. No necesita tener estigma ni visible ni invisible. Basta a veces con los dolores que tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra salud, pero siempre ofrecidos, ofrecerlo a Jesús por la conversión nuestra, porque somos pecadores también, y por aquellos que están apartados de la gracia de Dios. Esta es la oración y el ofrecimiento que el Señor siempre acepta. Es la mejor flor que podemos ofrecerle a Jesús, la mejor obra, el mejor amor. Lo mejor del amor es cuando lo ofrecemos por la conversión de los pecadores. Y Sor Faustina dice: ofrezco estos dolores por la conversión de los pecadores y para que los envuelva la misericordia de Dios. Para esto está la Divina Misericordia. Así que devotos de la Divina Misericordia, más que nunca, ofrecer las circunstancias de la vida que nos toque vivir con amor a Jesucristo, identificarnos con Él y no tener miedo a transformar los dolores de cada día en una posibilidad de unirme y clavarme con Jesús en la cruz para consolarlo a Él y para suplicarle y para obtener la gracia para la conversión. Primero mía, después de los míos, esposo, esposa, hijos, nietos, colegas, amigos, y también del mundo entero. Esta es la Divina Misericordia, el deseo de conversión, y es para lo que vino la misericordia de Dios, para llevar personas a la gracia de Dios. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús. 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 Pacificus.